tenemos a nuestro primer invitado, que es el abogado y ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, para hablar de un tema que nos tiene preocupados las últimas semanas: la posible extinción de, valga la redundancia, el sistema de extinción de dominio. Buenos días, doctor Luis Vargas Valdivia. Buenos días, gracias por la invitación. Usted es de los, porque hay varios abogados de su renombre han dicho que esto es inconstitucional, que atenta contra el debido proceso y por lo tanto no procede, que se extinga. ¿Cuál es su posición? A ver, yo creo que la ley de extinción de dominio es una herramienta importante. La ley de extinción de dominio se origina y tiene razón de ser en propender precisamente, ¿no?, a que el Estado pueda incautar aquellos bienes de procedencia ilícita en delitos de gravedad, ¿no?, criminalidad organizada, tráfico de drogas, todos aquellos delitos. Y una de las principales características de la ley es la autonomía frente a estos ilícitos. El problema que ha surgido en los últimos tiempos es que por la interpretación de algunos jueces, esta norma que fue prevista para estos bienes procedentes de estos actos delictivos ha sido trasladada también a denominados ilícitos administrativos y se ha venido aplicando, ¿cierto?, a bienes procedentes de estos supuestos ilícitos administrativos. Esto es personas naturales o personas administrativas que han sido objeto de multas o sanciones administrativas, han sido objeto de inicio de estos procedimientos. Nosotros creemos que es necesario corregir, ¿no es cierto?, esa inadecuada aplicación de la norma. Doctor. También es cierto, se ha venido aplicando retroactivamente la norma respecto a actos acaecidos con anterioridad a la vigencia de la misma, lo que implica también una clara afectación al principio constitucional, que señala claramente que las normas no tienen vigencia ni aplicación retroactiva, salvo en principio penal cuando resultan favorables. Yo creo que esos temas tienen que ser corregidos y para esto creo que hay una discusión en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, insisto, yo sí creo que la ley de extinción de dominio es un instrumento importante, respetando, ¿no es cierto?, estos principios, estos parámetros. Doctor, ¿cómo está? Diana Falcón le saluda. ¿Y usted coincide? Buenos días, Diana. ¿Cómo está? ¿Coincide con el último comunicado que ha hecho la fiscal de la Nación a través de sus redes sociales, en donde asegura que si se restringen la figura de extinción de dominio, se va a terminar favoreciendo a personas investigadas, ya que no se va a poder incautar bienes que se han adquirido presuntamente en el marco del delito? A ver, yo creo que la fiscal de la Nación debidamente se preocupa por el ejercicio de la acción de extinción de dominio respecto de aquellos bienes de procedencia de actos delictivos graves. Pero, esa acción de extinción de dominio también se ha venido aplicando, como les señalo, y han habido muchos casos de esto, respecto de estos denominados ilícitos administrativos, lo que no es objeto, ¿no es cierto?, de la ley. La ley fue prevista, este instrumento fue previsto para bienes de procedencia de actos delictivos, no de ilícitos administrativos. Esto es producto, ¿no?, de la interpretación de un sector de jueces y fiscales que ha derivado en estos actos que se genera, pues, ¿no es cierto?, una clara afectación, sí, a principios jurídicos. Entonces, yo creo que respecto de este tema sí es necesario las correcciones. Yo coincido, ¿no es cierto?, con la preocupación de la fiscal de la Nación. Lo que sí me parece también preocupante es que se pretenda aplicar retroactivamente la norma. En ese sentido, no coincido que lo que se señala que la corrección respecto de la aplicación indebida del principio de retroactividad violando la Constitución
pueda implicar afectación a procesos en giro. ¿Por qué? Nuevamente, porque la norma está prevista para delitos cuya naturaleza, como por ejemplo tráfico de drogas, ¿no es cierto?, criminalidad organizada, lavado de activos, tienen una característica especial que implica permanencia en el tiempo. ¿No es cierto? Esta permanencia en el tiempo lo que permite precisamente es, ¿no es cierto?, intervenir aquellas personas, aquellos bienes adquiridos en el curso de la comisión de estos actos delictivos. Sí, doctor Vargas Valdivia, entonces por lo que entiendo usted tiene una posición conciliadora, a diferencia de algunos ilustres colegas suyos, como el doctor Ernesto Blume, por ejemplo, y a diferencia de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, que ha enviado un recurso al TC planteando que esto es inconstitucional. Y en esa posición conciliadora usted sí piensa que deben recortarse algunas facultades que está teniendo este sistema de extensión de dominio, pero tenemos que protegernos como ciudadanos frente a eventuales grandes delincuentes que amasan grandes fortunas, grandes bienes, y mientras su juicio dura mucho, pues hay que tener alguna medida cautelar para por lo menos, si no extinguirles completamente el dominio, incautárselos. ¿Cuáles serían así los 2 o 3 rasgos fundamentales con los que usted diría ya, este sistema de extinción de dominio se acoge al marco legal, que además en varios otros países se usa, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania? Entonces tampoco estamos inventando esta pólvora que va contra derechos humanos aparentemente. Es un sistema aceptado en muchos otros países, y acá, que la delincuencia es muy grande, tiene que ser aceptado también. ¿Qué 2 o 3 ajustes usted le haría para que este sistema siga vigente? Bueno, a ver, la ley de extinción de dominio también ha funcionado, ya venía funcionando muy bien acá en el país. El problema nuevamente es cuando, ¿no es cierto?, se pretende extender a hechos que no son materia de los que fueron previstos inicialmente. Yo mantendría la ley de extinción de dominio para bienes producto de actos delictivos graves, ¿no es cierto?, tráfico de drogas, minería ilegal, criminalidad organizada. Estos delitos especialmente graves, 1. 2, seguiría manteniendo, ¿no?, la característica de autonomía, esto es, corregir el error del proyecto de ley aprobado en la primera legislatura, en el sentido de que se requiere sentencia condenatoria firme. No se debe requerir sentencia condenatoria firme. Acá en el país ya funcionó. Casos, por ejemplo, Montesinos, acuérdense ustedes, ya se aplicó esta norma en los casos de minería ilegal, casos de tráfico de drogas. Ya se han aplicado esta norma, estos procedimientos, y se han logrado incautaciones definitivas de bienes cuya procedencia, ¿no es cierto?, era respecto de estos graves delitos. Este procedimiento además no afecta el debido proceso. En este procedimiento, cuando el Ministerio Público tiene elementos que permiten establecer que los bienes proceden de estos graves delitos, recurre al juez, se inicia el proceso, y lo que se hace es se reemplaza al supuesto propietario, a fin que acredite la procedencia lícita de los activos con los que supuestamente habría adquirido estos bienes. Si en el curso del proceso no puede acreditar esta procedencia lícita de los activos, se procede pues a la incautación, a la confiscación de los mismos. Doctor, precisamente, no es que se procede y se incauta. Y precisamente esos cambios deben hacerse antes de que se ejecute la votación en torno a las limitaciones de la extensión de dominio, con los puntos que usted ha mencionado. Doctor, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Buenos días. Conversábamos con